91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos el espacio de la entrevista de YSUCA, martes 16 de mayo. Este día vamos a hablar sobre la situación económica de El Salvador. Nos acompaña en la cabina de YSUCA César Villalona, economista. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe de nuevo, César. ¿Qué tal, Kenia? Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el tema económico siempre es importante abordarlo, sobre todo porque pues afecta, ¿verdad?, los bolsillos de los salvadoreños. Hablemos en términos generales primero, César, para luego ir puntualizando en otros temas ya más específicos, pero en términos económicos, actualmente, ¿cómo está El Salvador? Más allá de las declaraciones de los funcionarios del gobierno que pues dicen que la economía del país va por buen camino. Bueno, los datos que nosotros manejamos, que son del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, las cifras oficiales, nos muestran que este año, en el primer trimestre, hay algunos datos hasta marzo, hay algunos hasta abril ya, la economía lleva un dinamismo muy lento. Es decir, no se nota que haya un crecimiento importante de la producción de bienes y servicios, que es lo primero que generalmente se mide. Cómo va la producción, las inversiones de las empresas, la inversión pública. Los datos que está dando el gobierno hablan de una reducción en el índice de volumen de actividad económica de menos 0.4, menos 0.2, 0.2%. Ese es un índice que mide cómo van los sectores económicos, la producción industrial, agrícola, en construcción. Entonces muestra una tasa negativa. Hasta febrero no hay datos más actualizados. No es un dato todavía de Producto Interno Bruto, sino que es un indicador que mide más o menos el desempeño de los sectores, pero todavía necesita ser contratado con el del Producto Interno Bruto, pero ya nos da una idea de que este índice de actividad a partir de las ventas de las empresas, de los negocios, etcétera, va negativo. Entonces no tenemos un año donde esté aumentando la producción, por lo menos hasta febrero. También podemos constatar esto con otras variables que no son exactamente relacionadas con el IVAE. Las exportaciones, si la parte de la producción de El Salvador, de las empresas que se venden en el exterior, porque lo que se produce en el país va al mercado interno, una parte, y otra parte va al exterior. Por ejemplo, los ingenios azucareros producen azúcar, pero para el mercado interno, pero también producen azúcar para venderlo en el exterior. Esa parte se llama exportación. El Salvador más o menos exporta el 28-30% de su producción y el resto va al mercado interno. Pues esa variable, exportación de bienes, muestra una caída entre enero y marzo, este dato ya del trimestre, de menos 4.6%. Esos son 86 millones de dólares. Ha caído las exportaciones de café, menos 6.5%, las de maquila, menos 10%, que son muy importantes, y las llamadas no tradicionales. Las exportaciones se dividen en tradicionales, que son café, esa ha caído, azúcar ha crecido un poco, y luego las no tradicionales, que van a Centroamérica y fuera de Centroamérica, han caído menos 3.8%. Y luego están las maquilas, aparte, que han caído. Es decir, que han caído prácticamente todo, salvo el azúcar. Mantiene una tasa, pero el azúcar representa el 2% de las exportaciones totales del país. La mayoría son las no tradicionales y la maquila. Si las exportaciones van mal, podemos inferir que por lo menos la parte de la producción destinada al exterior está cayendo. Nos queda el otro 70%, que es el que va adentro. No hay un dato, pero también podemos sacar
algunas conclusiones sobre la parte que va al mercado interno, utilizando otras variables que no son de producción. Voy a usar dos. Una es la importación de bienes intermedios, materia prima y bienes auxiliares. Cuando una empresa produce, trae materia prima de fuera, generalmente. Porque el país no produce suficiente materia prima. Entonces, ¿cómo va la importación de materia prima? Tiene una caída de menos 19% para la industria, el agro, la construcción. Imagínate que tú tengas una empresa industrial que produce zapatos, pues buena parte de esa materia prima para el zapato viene de fuera. O si es textil, trae la tela, trae el hilo. Entonces, si las importaciones de materia prima están cayendo, yo puedo hacer una relación con la producción nacional. Si están cayendo 19%, una tasa muy grande, me da la impresión que la producción para el mercado interno y otra parte que ya para el exterior, ya la mencionamos, también va mal. Pero hay otra variable que voy a usar, que es la importación de maquinaria. Maquinaria, herramienta y equipo. Una industria, por ejemplo, para producir un bien, no solo trae materia prima de fuera, sino que trae máquinas para sustituir maquinaria vieja o para ampliar la base productiva. Entonces, la importación de bienes de capital, que son las máquinas, herramientas y equipo, han caído menos 3% para la industria, menos 19% para el sector agropecuario. Para el sector agropecuario son tractores, todo tipo de maquinaria. Y para el sector servicio menos 2.7%. Esa es una variable de inversión. Cuando eso cae, quiere decir que la inversión privada está cayendo. Esto se mide con respecto al año pasado. Y finalmente hay otra variable que me dice que la actividad económica va mal, que son los ingresos del gobierno. Si la producción de un país aumenta, hay más ventas y el gobierno recauda más. Salvo que hay una gran evasión de impuestos, pues también puede ocurrir. Pero el gobierno dice que está controlando la evasión, que tiene éxito en el control de la evasión. Entonces nosotros tenemos los datos de cómo van los ingresos de gobierno, pero ya hasta abril. Este dato es más reciente, que acaba de salir, y han caído los ingresos corrientes y lo que le llaman contribuciones, es decir, la recaudación por IVA, por renta, por impuestos selectivos, por el FOVIAL, por el FOSALUD, por el FEFE, por aranceles de aduana. Una disminución de menos 2.6%. Es decir, 70 millones menos con respecto a enero-abril del 22. Y esto es más grave, menos 108 millones de dólares con respecto a lo esperado, a lo que estaba en el presupuesto. Es decir, el gobierno ha recaudado 108 millones de dólares menos de lo que había presupuestado que iba a recaudar entre enero y abril. Eso da una tendencia, si se mantiene, de más de 300 millones. Pero habría que ver qué pasa más adelante. Pero ya me está diciendo esto, que las ventas no están mejorando. Fíjate, la recaudación por IVA cayó en 60 millones. La recaudación por renta, 21 millones. Impuestos selectivos al consumo, una caída menor de 3%. Los aranceles, 3%. Incluso hasta los no tributarios, que son las tasas, derechos, han caído 45%. Entonces la recaudación fiscal va mal. Eso quiere decir entonces que las ventas de las empresas no van bien y que el consumo de la población no va bien. Y si las ventas de las empresas están disminuyendo, porque no se puede explicar que haya una menos recaudación de IVA a partir de una mayor venta de las empresas. Tiene que haber una caída de la venta, porque el IVA es un impuesto que le da al gobierno el 45% de los ingresos, y es el consumo. Y los aranceles y los otros no selectivos, el 60% viene de las ventas. Entonces, si hay menos recaudación por venta y consumo, eso quiere decir que entonces las empresas no están produciendo más. Yo puedo concluir que este es un año donde llevamos una economía, por lo menos hasta este periodo, donde está cayendo la producción nacional. El gobierno calculó una tasa de crecimiento de un poco más de 2%, pero creo que o está cayendo o está estancada por esta variable. Incluso hay otra variable, el medio circulante,
el dinero que circula, ha registrado una disminución de menos 0.6%. No es mucho, pero está circulando menos dinero en la economía. Lo que se llama medio circulante es los billetes y monedas en poder de la gente, es decir, los dólares que tiene la gente, que vienen de un salario, y lo que está depositado en los bancos, pero que puede ser pagado con un cheque o con una tarjeta de débito. Eso es lo que se llama medio circulante. Bueno, si hay menos dinero circulando, no es una caída drástica, pero lo lógico es que eso aumente. Y eso aumenta cuando hay crédito, cuando los bancos prestan más, cuando entran más dólares en la economía que lo que salen. Los dólares que entran por exportación, por remesa, por inversión extranjera, si entran más que lo que salen por importación, pago de deuda, etcétera, hay más dinero en la calle y en los bancos. Hay una disminución. Entonces, todas las variables, cuando las veo, me dan como que la economía está en un estancamiento, en una caída. Es la primera vez que se registra una caída del circulante en los últimos años. Y finalmente todo está ocurriendo en un marco de crecimiento de precios, porque la inflación va bastante alta, más de 5% hasta abril, con respecto a abril del año pasado. Y en el rubro de alimentos, más de 10%, que es el rubro más sensible para la población. Sí, César, en esto del dinero circulante, y como usted lo menciona, ¿verdad? Si bien ha caído y es poco, ¿verdad? Es poca la cantidad que usted hace referencia, pero ¿qué pasaría si esto continúa? Es decir, si cada vez en El Salvador hay menos dinero circulante, hay menos dólares, ¿qué podría provocar esto? Bueno, si hay menos circulante, eso lo que significa es que la banca está prestando menos y que estamos teniendo más salida de dólares que entrada en el país. Entonces, si hay menos circulante, hay menos demanda interna de bienes y de servicios. Si eso se mantiene o se profundiza, no lo sabemos, porque también depende de factores externos. El petróleo ha estado caro, ha estado saliendo mucho dinero, por ejemplo. Las ventas de las empresas van a disminuir porque hay menos capacidad de consumo, y si las ventas de las empresas siguen disminuyendo, entonces ahí viene un efecto en cadena. Invierten menos, despiden. Por cierto, no di el dato de desempleo, solo lo tenemos a enero, cayó con respecto a diciembre, más de 5.000 personas. El empleo formal, ¿verdad?, de lo que registra el Seguro Social, menos venta, menos empleo, menos inversión, menos empleo. Y si eso se da, entonces menos ingresos fiscales, porque todas las variables se van conectando. Si hay menos consumo, la empresa vende menos. Si la empresa vende menos, tiene menos ingresos. Si tiene menos ingresos, invierte menos y puede despedir gente. Si despide gente, hay menos consumo. Y si hay menos consumo, el gobierno recauda menos. Menos venta y menos consumo. Y si el gobierno recauda menos, ya hay una caída de más de 100 millones con respecto a lo esperado. Entonces, invierte menos. Tiene que ver qué rubro de gasto, que puede ser de inversión o gasto corriente, de salario. Él decidirá, tiene que restringirlo o recurre a más deuda. Y si recurre a más deuda, le quita dinero a los bancos nacionales, que ese dinero lo utilizan para prestarle a las empresas y a las personas. Entonces, menos disponibilidad de dinero, porque el gobierno va a disputar recursos de la banca para resolver su problema, que por cierto eso es lo que ha hecho. Tengo el dato de cómo ya aumentó por una cantidad bastante grande los recursos que le pidió a los bancos. Aquí tengo el dato por la emisión del ETIZ, 555 millones ya le quitó a los bancos. Préstame 555 a la banca nacional, porque no puede vender bonos, no le están comprando bonos por su alta deuda. En el exterior no coloca deuda, salvo que sean préstamos del BID, del BESI, pero lo que le llaman bonos. Entonces, menos disponibilidad. Y las reservas que tiene el Banco Central, si se da una fuerte disminución ahí, las reservas que tiene el Banco Central, que proviene de lo que le quita a los bancos, una reserva de liquidez, puede disminuir. Por dos razones ahí. Por la menor entrada de dólares a la economía, y segundo, porque el gobierno le pide prestado a los bancos. Es
Entonces el Banco Central, de cada $100 que tiene un banco, el Banco Central le quita una parte. Le quita como 14.5 si es de depósito a plazo, y le quita como 16 si es depósito de ahorro, para que preste el resto. Y esto lo utiliza para proteger a la población ante una posible quiebra o restringir el crédito. Si la reduce y le da más dinero a los bancos para que le presten al gobierno ante un problema que se está ocasionando por falta de circulante, por caída de venta, entonces se ponen en riesgo las importaciones, porque parte de esas reservas se utilizan para financiar importaciones, que por cierto, esas reservas equivalían a 6 meses de importaciones cuando este gobierno arrancó. Es decir, que si este país en 6 meses no recibe $1, con eso que están ahí se pasa 6 meses importando. Hoy alcanzan para 2 meses. Bajó del equilibrio que son 3. Y por eso el Fondo Monetario le está diciendo, deje de pedirle prestado a los bancos, por favor. Deje que los bancos le pasen más dinero al Banco Central, que aumente la reserva, que haya más dinero aquí para garantizar importaciones, para garantizar los ahorros, y usted deje de estar pidiéndole prestado a los bancos. Pero eso pasa por ordenar la finanza pública. Entonces el Fondo Monetario les recomienda subir el IVA, quitar parte del subsidio al gas, medidas que son negativas para la población. El gobierno no la quiere tomar, pero hay un entrampamiento, ¿verdad? Entonces, más o menos así está la cosa. Lo del circulante es importante porque te da una idea de cómo se está moviendo la economía de un país. Y nosotros tenemos un país donde casi no crece, pero por lo menos ha crecido. Aquí, por ejemplo, el circulante en los últimos 20 años desde la dolarización crece más o menos un 6% anual. Hay países como Costa Rica donde en 8 años se multiplica, porque hay capacidad de emitir moneda. Nosotros no tenemos moneda para emitir, y por eso son economías donde hay más demanda y hay más inversión extranjera. Cuando un empresario extranjero ve a Centroamérica, dicen en El Salvador el circulante no crece. Si monta una empresa, hay un consumo menos dinámico. En Nicaragua se multiplica en 10 años, en Costa Rica en 8, en 9. Y por eso hay más inversión extranjera, entre otras razones, pero esta es una. Esta es una de las razones de que nosotros somos el último país en inversión extranjera. Sí, César, usted también hacía referencia al tema del empleo. Yo creo que también es importante ahondar en ese punto. Bueno, siempre desde la retórica gubernamental pues se dice que hay más empleo, ¿verdad? Que esto ha aumentado, pero ¿qué dicen las cifras al respecto? El dato que yo tengo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es que es el empleo formal. Me habla de 5.670 empleos menos con respecto a diciembre. Okay, en diciembre tiende a subir, noviembre, diciembre. Si lo comparo con respecto a enero del año pasado, hay un aumento de un poquito más de 2.000 empleos con respecto a enero del 2022. Pero eso es un incremento, prácticamente un estancamiento. Si busco todos los eneros, yo tengo un cuadro de los eneros y generalmente aumentaba en 4 o 5.000. Este año aumentó en 2.000 y pico, pero con respecto a diciembre hay menos gente. Hay dos formas de compararlo, con respecto al mes anterior o con respecto al mismo mes del año pasado. Con respecto al mes anterior se ha perdido. No hay datos, yo no tengo datos más actualizados, ¿verdad? De esta variable. Y ha disminuido con respecto a diciembre en el sector público y en el sector privado, más en el sector privado. Casi 4.000 en el sector privado y 1.000 y tanto en el sector público. Creo que la relación 3.000 y tanto, casi 4, y 2.000 y tanto en el sector público. Aunque en el sector público trabaja mucho más gente que cuando llegó Bukele. Ya si comparamos, se han generado alrededor de 28.000 empleos con respecto a cuando Bukele llegó en junio pero este año no va bien el empleo público. Sí. Bueno, también es importante, César, hablar sobre la deuda, ¿verdad?, de El Salvador. Y recientemente supimos cómo las calificadoras de riesgo pues confirmaban, ¿verdad?, este cambio en las reglas del pago de la deuda que había hecho el gobierno salvadoreño. ¿Qué opina usted sobre ese cambio que se hizo y cómo va a afectar también a los trabajadores esto? Bueno, mira, la deuda pública es muy alta. Cuando nosotros hablamos de deuda pública nos referimos a 3 deudas. La del gobierno central, que es la que va a cargo del Ministerio de Hacienda,
préstamos para el Ministerio de Salud, préstamos para obras públicas, gobierno central. La deuda del sector público no financiero, que son instituciones como CEPA, como la CEL, y la del sector público financiero, que son los bancos, digamos el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, que son del Estado. La mayoría de esa deuda, 75%, es la del gobierno central. Pero hay que dar el dato de deuda pública, porque es la deuda del Estado. Esa deuda ha crecido muchísimo. Yo tengo el dato, ayer saqué una información como venía la entrevista y comparé la deuda pública de diciembre del año 2019. ¿Por qué diciembre? ¿Y por qué no junio? Porque Bukele tomó posesión en junio. Bueno, porque cuando él tomó posesión ya habían préstamos que había dejado el gobierno anterior como parte del presupuesto del año 2019, que se había aprobado en diciembre del 18. Digamos que la deuda del 19 es la hereda. Entonces, a diciembre del 19, esa deuda estaba en 19.808 millones de dólares. 19.808. Pero resulta que a marzo de este año, que es el dato que tenemos del 23, está en 25.710 millones. ¿Cuánto ha crecido? 5.902. O sea, 5.900 millones. Es decir, ha crecido en un 30% en lo que va de este gobierno, en un 30%. Y estoy hablando, le quité a Bukele 7 meses, estoy hablando de diciembre del 19. A marzo son 3 años, marzo del 23, y 3 meses. Todavía a este gobierno le falta terminar su 4º año y arrancar el 5º. 30%. Esto se puede contrastar con la pobreza, porque se supone que si esa deuda crece, lo ideal es que el país esté mejor, pero la pobreza ha subido entre el 19 y el 22. Estamos en un país donde las cosas van al revés. Crece la deuda pública y crece la pobreza. La encuesta de hogares del 2019 dice que los hogares pobres eran 22.8% y la del 2022 dicen que son 26.6%. Es decir, que la pobreza ha crecido 3.8%. Hay 3.8% de hogares más en condición de pobreza que los que había en el 19. Pero volviendo a la deuda, si agarramos ya no todo este periodo, sino del año pasado para acá, de marzo del año pasado a marzo de este año, esa deuda de abril, del año 22 a marzo de este año para completar el año, ha crecido en 1.193 millones, 5%. O sea que este año sigue creciendo la deuda. No se para. Es un crecimiento enorme, pero no lo detienen. Casi 1.200 millones, más que en abril del año pasado. Y es una deuda que está creciendo fundamentalmente interna. Se está dando un desbalance. La deuda era mitad externa, porque se le debe a gobiernos, a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, a los empresarios que compran bonos, los tenedores de bonos, y la interna, que fundamentalmente es 2, aquí, con la banca y fundamentalmente con un banco, el más grande, pero con la banca, digamos, y con las AFP. Esas han sido las 2. Entonces la que está creciendo en los últimos 3 años es la interna, porque los tenedores de bonos no le compran bonos al gobierno. Le aprueban la asamblea que venda bonos, pero no vende bonos. Ni en el 21 ni en el 22 vendió bonos. Entonces él le está quitando dinero a los bancos nacionales y le sigue quitando a las AFP, pero ahí esta crece por el fideicomiso aquel que se aprobó, que ahora tiene otro cambio, tiene otro nombre, y ha echado mano de un poco más de 1.000 millones para pagar pensión del sistema público. Pero la otra es para resolver problemas presupuestarios. Hay una deuda de corto plazo que le llaman de CETE y de LETE, que son 2 títulos valores, que estaba en menos de 800 millones y ya está en más de 2.600, que es una deuda que tiene que pagar en un año. Entonces, ¿qué quiero decir con estos datos? Que la deuda es muy pesada y su pago anual consume mucho del presupuesto. Es el principal rubro, como el 30%. Supera lo que se va a gastar en salud, invertir, y en educación. Incluso junto, lo que se va para los 2 ministerios es menor, un poco menor que lo que se va al pago
de deuda y sigue creciendo. Porque la mayor parte de lo que se paga son intereses. Y los intereses no reducen la deuda. Si tú pagas 100 millones de deuda y 80 son de intereses, tu deuda se reduce en $20, que es la amortización. Y si pides prestado 50, entonces creció en 30. Pagas 80, pagas 80, pides prestado 50 y la deuda crece en 30. Entonces el gobierno está muy enredado con este tema. Este es un tema muy delicado. El gobierno la está pagando, no tiene, retraso en la deuda, pero este año ya cayó en un impago con las AFP. Porque este año se presupuestaron 576 millones para pagarle a las AFP. Ese dinero es de la gente, pero las AFP se lo prestan. Y hay una deuda acumulada de más de 6.000 millones, que viene de todos estos años que se aprobó en el gobierno de Saca, que las AFP le compraran certificados de inversión y le prestaran dinero, de más de 6.000 millones. En el presupuesto pusieron un pago de 576. Y en los primeros 3 meses, ahora que tenían que pagar, desviaron ese dinero al Tribunal Supremo Electoral. Creo que fueron 232 millones. Y no le pagaron a las AFP. Eso es peligroso, porque hay un impago. Para la gente es negativo, porque si ese dinero llega a la AFP lo prestan y crece con los intereses. Al no llegar a las AFP, en estos meses ese dinero no se ha movido. Y el gobierno decidió pasárselo al tribunal. Esto tiene que ver con la caída de ingresos que está teniendo el gobierno y un presupuesto que está desfinanciado. Yo no lo estoy justificando, lo que quiero decir es cuál es la causa. Y acaban de aprobar que en 4 años, en los próximos 4 años, el gobierno no le va a pagar ni un centavo a las AFP. Es decir, que solo le va a pedir prestado y no le va a pagar ni amortización ni intereses. ¿Cuánto es eso? 7 años son 570 millones y todos los años crece más. Eso supera los 2.000 millones que no van a entrar a las arcas de las AFP. Y por lo tanto no lo van a prestar para que aumente con la tasa de interés y le dé rendimiento a los fondos de la gente. Porque las AFP no ganan con los intereses de los préstamos que hacen, ganan con la comisión. Los intereses nutren la cuenta. Lo que quiere la gente es que ese dinero que está en la AFP, las AFP lo presten a una buena tasa de interés para que le dé rendimiento. Y resulta que se lo ha prestado el gobierno, pero el gobierno no se lo va a pagar en 4 años. Esa es una expresión de que el gobierno está en bancarrota. Es un reconocimiento de una bancarrota financiera. No tiene cómo financiar el presupuesto. Y podríamos ver más adelante cómo va el gasto del gobierno, sí, que ya están recortando. Sí, bueno, vamos a irnos a una pausa. Importante lo que hemos hablado hasta ahora y todos estos puntos que ha abordado César, pues nos dan un panorama, ¿verdad?, de cómo estamos en El Salvador. Esto es bastante contradictorio con lo que manejan pues los funcionarios. El día de ayer, incluso en una entrevista, decía una diputada, ¿verdad?, que ha aumentado la inversión, que la economía va mejor. Pero bueno, los datos dicen otra cosa, ¿verdad? Y son datos del Banco Central de Reserva, los que hace referencia a César, ¿verdad? Así que estamos hablando de cifras oficiales, cifras del Banco Central de Reserva. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, recuerde, usted tiene la oportunidad de participar. Preguntas o comentarios a nuestro invitado del día de hoy. No nos cambien, ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor.
Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el economista César Villalona sobre la situación económica de El Salvador y pues estamos conversando sobre cómo va El Salvador en el tema económico. Ya César nos daba algunos datos importantes, cifras oficiales del Banco Central de Reserva. Usted puede participar en esta entrevista. Recuerde nuestro WhatsApp 7571-2779, nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. O si lo prefiere, en nuestra página de Facebook. También puede dejarnos sus mensajes. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días y felicitando ahí a don César Villalona, verdad que más claro no canta un gallo. Lo experimentamos las amas de casa, lo estamos viendo aún en los familiares, verdad que ya para que falte para la comida en donde trabajan 2 personas, verdad que son medio profesionales, verdad. Le agradezco mucho porque está bien claro y con su forma de ser de don César así, verdad. Solamente quisiera pedirle una forma de contactarlo, don César Villalona, para una inquietud nada más, verdad. Pero me extendería mucho ahorita, si fuera posible, verdad, no sé. Ahí tiene mi teléfono, sale con Rafa, pero sí, yo estoy... Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un audio, sí, vamos a escucharlo, adelante. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a César. Nos hemos visto ya, nos hemos saludado con César. Yo quisiera hacerle una consulta y es que para los próximos 4 años, no, de acuerdo a las noticias y a la investigación, porque es información bastante reservada, a los próximos 4 años las pensiones no recibirán el debido interés ni la amortización a capital como deuda que ha tomado el gobierno. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para el ahorro de los trabajadores? ¿Cómo se va a ver afectado y en qué tiempo las personas verán esa afectación? Pues parece ser que a mí me sorprende que en otros países tocan la pensión y la gente hace manifestaciones, estructura, y aquí 4 años y la gente está pero como si no pasara nada. Creo que tiene que ver con la cantidad de personas empleadas y la cantidad de personas que están cotizando. No es la mayoría de la población salvadoreña, sin embargo, los que cotizan parece que como que si no fuera con ellos. Un saludo, César. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Interesante
interesante la ponencia que tienen ahora. Si puede bajarle un poco el volumen a su radio, por favor, para poder escucharle mejor. ¿Cómo no? Ahora, gracias. Fíjese que yo lo que quería exponer es una situación que se nos acaba de dar esta semana en el torno familiar. Resulta que a mi esposa ya le toca jubilarse. A mi esposa ya le toca jubilarse y se da con eso. Ella estaba esperando con ansias la reforma, ¿verdad? Y que le iba a traer mayor beneficio. Por eso no lo había hecho antes. Pero lo he hecho 2 años después de los 55 y se va tocando con las sorpresas. Se va dando con la sorpresa que ni el 30% va a tener de lo que gana, porque ella gana alrededor de como $1,200, ha ganado el promedio toda la vida salarial. Y dígame qué equidad hay si a otra persona familiar que estuvo trabajando en el gobierno y se jubiló con el INPET, quedó con una pensión de $2,400 y hoy con la reforma va a tener cerca de $3,000. Eso por un lado. Y el otro, a la otra persona que ha ganado el salario mínimo siempre va a tener mejor pensión que ella. Dígame, ¿dónde está la equidad ahí? Si hubiera sido sostenible esto de las pensiones, si no hubiera sido extensivo a las personas del INPET o a los optados. Pero en el caso particular de esto, ¿quién va a vivir con $335, que es lo que le van a dar? Porque ella hizo un préstamo y resulta que lo está amortizando, no lo pagó de un solo. Y solo le va a subir el 17% en vez del 30%. O sea que $335 va a tener que seguir trabajando, ¿verdad? Ese es mi aporte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Señor Villalona, buenos días. Quiero preguntarle, hacerle dos consultas. ¿Qué dice usted de este pago que va a hacer el gobierno de la deuda no sé si son de las pensiones, que son más de 6,000 millones y centavos de dólares que le han dado para 50 años de pago y que 4 años no va a dar abono ni va a dar intereses? Yo quisiera que qué riesgo tiene el dinero de las pensiones acerca de ello. Y lo otro es que sí es importante abrir un banco para los fondos de pensiones. Muchas gracias, señor Villalona. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otros mensajes de texto. El gobierno dice tiene un presupuesto de 2,450 millones para pagar deuda en 2023. ¿No le parece que es mucho? Y la reforma fiscal no es tema del gobierno. Su opinión, por favor. Otro mensaje, el problema no es que no queramos manifestarnos, es que no queremos ir presos. Y otro mensaje más, dice, buenos días, felicidades por su programa. Decirle a César que la reforma de pensiones que hizo el FMLN, que dañó más a los trabajadores, pero con la de ahora terminaron de matar al trabajador cuando este pueblo va a despertar, nos dice otro de nuestros oyentes. Bueno, César, ahí tenemos las preguntas de la gente y los comentarios. Sí, bueno, muchas gracias primero por los comentarios y gracias por la pregunta a todas las personas que participaron. Hay una persona que me pidió la forma de contactarme. Le voy a dar mi número de teléfono, que es mi número de chat. Es el 7269-1835. 7269-1835. Me puede escribir ahí y con todo gusto podemos conversar. La pregunta sobre las pensiones de los próximos 4 años, lo que comentábamos era que no va a haber pago. El gobierno central le debe a las AFP más o menos 6.200 millones de dólares.
es lo que viene acumulado. No es la deuda pública con las AFP, porque también hay préstamos que las AFP le han hecho del dinero de la gente a CEPA y a otras instituciones del Estado. Pero me refiero a la del gobierno central. Alguien diría, ¿y por qué el gobierno central le debe dinero a las AFP? Porque en el año 2006, esto es siempre bueno aclararlo, en el año 2006, o me voy a ir un poquito más atrás, cuando sucedieron las AFP en el año 98, a la mayoría de la gente que cotizaba en el Seguro Social y el INPE la obligaron a pasar a las AFP. Toda la gente que tenía menos de 36 años. Fue obligatorio. Y las que iban de 36 a 50 mujeres y 55 hombres, 36 55 le dieron opción. La mayoría pasó a cotizar a las AFP. Eso provocó una crisis en el Seguro Social y en el INPE, que perdieron cotizantes y tenían que pagarle pensión a casi 100.000 personas. 3 años después, en el 2001, ya el Seguro Social y el INPE no tenían reservas técnicas y no podían pagar pensión a todos sus jubilados, porque la gente estaba cotizando en otro lado, el dinero estaba cayendo en otro lado, y comenzó la deuda del gobierno, del Ministerio de Hacienda, para pagar esa pensión, con bonos en el gobierno de Paco y parte del gobierno de Saca, por 611 millones. Paco y 600 millones Saca, o al revés, 600 Paco Flores y 611 Saca, 1.200, pero ese de bono. Y luego, a partir del 6, se aprobó que ya no fuera con bonos, sino agarrando el dinero de las AFP en condición de préstamo. Y aprobaron el fideicomiso de obligaciones provisionales, que consiste en que el Estado le da certificado de inversión a las AFP, ellas los agarran, papeles, y le entregan el dinero. Y eso arrancó en el 2007. ¿Quiénes lo aprobaron? Los diputados de Arena, PCN y PDC. Así se aprobó, con 48 votos. No votó el FMLN ni Cambio Democrático, que se llamaba en esa época, creo que Centro Democrático Unido. Tenía 5 diputados. Con menos de 56 votos se aprobó una deuda aquí. Y la Sala de lo Constitucional de la época recibió una demanda de inconstitucionalidad y la declaró legal, la creación del fideicomiso. O sea que tenemos una deuda inconstitucional, pero ya es obligatorio. Entonces terminó Saca, siguió los gobiernos de frente y continúa y ese problema sigue. Entonces lo que se ha acumulado, pero la causa está en la quiebra del Seguro Social y del INPE, que obligó a este endeudamiento. Y el gobierno le paga una tasa de interés, que también la fijaron los diputados de la época que aprobaron, que era la LIBOR más 0,75, la de Inglaterra más 0,75. Un desastre. Entonces el pago es muy, muy pequeño. Este gobierno ahora cambió los certificados de inversión por otro, que llaman de obligación previsional. Es decir, te voy a dar otro. Llegó a decir el ministro de Hacienda que ya no iba a haber deuda con las AFP, porque no iba a haber SIP, certificados, pero aprobaron el COP. Le cambiaron el nombre. Entonces van a seguir agarrando para resolver problemas del sistema público. Pero ¿cuál es el problema en que ha caído este gobierno? Que todos los años en el presupuesto se pone el pago de una parte de esa deuda. Es como que yo tenga una deuda con una tarjeta de crédito, suponiendo, de $5,000, y yo saco dinero, pero también pago. Saco y pago. Este gobierno ya no va a pagar durante 2 años. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que ese dinero no va a llegar ni a la cuenta individual de la gente, ni a la cuenta solidaria, porque la gente tiene el dinero en 2 cuentas. Hay una individual con el 64% del dinero y una colectiva con el 36%. Si no llega ese dinero a las AFP, los fondos de pensión van a disminuir. Yo estimo que son más o menos 2.500 millones en 4 años. Entonces, por lo menos 2.500, puede ser incluso un poco más. Yo no tengo la proyección, pero como ha venido corriendo, aumentando el pago, porque siempre los pagos son más altos, porque la deuda va creciendo y se paga más. Entonces, menos fondos en las AFP es lo primero, pero la mayor afectación para la gente es que ese dinero, al no ser recibido, no puede ser invertido, porque ese dinero no solo lo reciben las AFP, sino que se lo prestan ¿a quién? A empresa privada para que hagan una inversión, o a empresa pública. Lo tienen que invertir para que crezca, porque el dinero que no se invierte no crece. Si yo tengo $10,000 y lo tengo en mi casa y paso 10 años con los $10,000 en mi casa, dentro de 10 años que tengo $10,000, pero si lo presto ya no tengo 10,000, sino que va creciendo. Entonces, al no caer ese dinero y no prestarse, habrá menos rendimiento.
Eso afecta a toda la gente que cotiza en las AFP. Ahora, la más afectada individual, alguien planteaba ¿en qué tiempo? Desde un primer momento. Incluso ya comenzó, porque ya no pagó 232 millones ahora, este año. Comienza la afectación. Dentro de una persona que se vaya a jubilar dentro de 3 años, va a encontrar menos fondos ahí, porque no se prestó una parte de su dinero. Esa va a tener un golpe y le van a calcular la pensión así. Por ejemplo, una persona que cumpla, una mujer que cumpla 55 años, dentro de 3 años, le van a decir, usted tiene en su cuenta individual $30,000 y eso prestado a tanto se convierte en 60,000. Divida eso entre 250 meses. Esa es su pensión. Entonces sustituye un salario de $1,000 por una pensión de, ya lo que decía la persona, no llega ni al 30%. Pero va a ser peor porque podría tener 35,000 si se hubiera prestado el dinero. Y le van a decir, usted tiene 30,000. ¿Por qué no 35? Porque en 4 años, en 3 años, su fondo no creció como debió crecer, porque un deudor, que es el Estado, no pagó. La culpa no es de la AFP, porque esta es una decisión de 64 diputados de la Asamblea Legislativa y del presidente de la República, que ratifica lo que aprueba la Asamblea. Ellos son los responsables de este asunto. Y ya se sabe que viene la orden del gobierno. Entonces hay una afectación para los que se van a jubilar el año que viene, el otro año. Una persona que se va a jubilar dentro de 20 años, porque apenas tiene 5 años cotizando, tal vez ni se preocupe, ¿verdad? La gente no piensa tan en 20 años, pero también tiene daños. Todo el mundo tiene daños porque es un dinero no prestado. Luego te dicen que cuando comiencen a pagar van a pagar a 7%. Y hoy pagan a 5 y pico. Ese dinero, me están haciendo una promesa de que van a pagar más. Pero es un dinero que dejó de prestarse 4 años. Esa es una promesa. Igual te pueden hasta bajar la tasa de interés, pero el que se jubiló en menos de 4 años no va a recibir ese 7. Va a ser el que se jubile después y sobre los pagos que vayan haciendo, no lo que dejaron de hacer. O sea, César, que afectará más a las personas que van a estar, que se pueden jubilar en el periodo de esos 4 años. De esos 4 años, a esa le va peor, le va mal a todo el mundo, pero a esa le va peor porque no va a haber que le devolvieron el dinero a la AFP. Yo realmente, a mí me cuesta entender esta decisión. Entiendo la situación financiera del gobierno, porque aprueba un presupuesto con un faltante de 1.915 millones, que ya se sabe que no lo va a conseguir vendiendo bonos, y lo que hace entonces es decir, dejemos de pagar esto, recortar los gastos. Te voy a dar unos datos de gastos. Hay una persona que habló de su esposa que se iba a jubilar y le sale una pensión de 30%. Eso es lo que hay. Y es cierto, hay una persona que gana el salario mínimo de 365 y le puede salir una pensión de 300, de 304, o le puede salir, es malísima, pero con respecto a su salario es 80%. Eso es una cosa. Y una persona con un salario de 1,000 le salen 300 y tanto. Está bien, es un poco aberrante este tema de la reforma que hicieron, ¿verdad? Y en el INPESA es mejor porque la gente que se quedó en el sistema público se la calculan como era, o como era antes del 98 en el sistema público, que le calculan el salario promedio de los últimos 3 años y sobre eso, ese promedio, le dan un porcentaje. Y cuando viene a ver, entonces una persona con $1,000 tiene una pensión de 700, pero el que se pasó a la AFP con $1,000 tiene una pensión de 300. Si es optado, si se pasó de manera voluntaria, no le va tan mal, porque hay unos decretos que permiten que el Estado le dé un complemento para que le salga como si se hubiera quedado en el sistema público. Pero esta señora que se está jubilando no es optada, es obligada, porque tiene 57 años, de manera que para ella la pensión es la que hay, es una pensión de miseria. Bien, abrir un banco para un fondo de pensión podría ser, pero para mí lo ideal es nacionalizar la administración, es decir, que el Estado sea el administrador de los fondos.
que no existan las AFP. Y lo puede administrar un ente público, que puede ser un banco público o un instituto de pensión público. ¿Por qué digo esto? Porque las AFP administran el dinero de la gente con ganancia. El Estado lo puede administrar sin ganancia y sin pérdida, con una comisión chiquita. Pero las AFP ganan millones, y las empresas de seguros. Y este año van a aumentar las ganancias en 2 millones, las AFP, porque le aumentaron la comisión que cobran de 0,9 a 1. Ellas agarraban 1,90, $1.90 de cada $15, pero se quedaban con 90, y un 1 iba al seguro. Ahora se van a quedar con 1. Ese aumento de 0,90 a 1 es un aumento de 11%. En dinero son 2 millones. Entonces es una aberración. Es mejor que el dinero lo administre un ente público, sin ganancia, y aumentan los fondos. Esa debe ser la demanda, la nacionalización en la administración de los fondos, con una serie de cambios, obviamente, que también hay que hacer. Pero eso requiere 43 votos. Eso no se podía hacer en el gobierno de FUN, en el de Serén, eso era imposible, porque no aparecían 43 votos. Pero en este gobierno hay 64 diputados que pueden levantar la mano, ¿verdad? Y resolver esto. Y finalmente la reforma fiscal no está en la mente del gobierno. El gobierno prometió en el plan Cucatlán una reforma tributaria progresiva. Quiere decir poner impuestos a los que más tienen, que los ricos paguen más. Y solo ha aprobado un impuesto. Uno, que es el de los seguros, para los bomberos. Y finalmente no va a llegar a los bomberos, porque lo está administrando el Ministerio de Hacienda, para resolver problemas de caja. Un desastre, pero no creo que Bukele esté interesado en eso, porque él es un gran empresario. Poner a pagar a los que más tienen significa que él entra en esa lógica, con sus 12 grandes empresas, su familia y los empresarios que los rodean. Entonces no creo que vaya por ahí. Y tiene miedo de hacer lo que le dice el fondo, que es subir el IVA, porque le tiene miedo al impacto. Entonces las finanzas están enredadas. Y con esto voy a cerrar, mira. El gasto del gobierno, fíjate lo que está haciendo el gobierno. Tenemos el dato del gasto, cómo ha gastado el dinero hasta marzo. El gasto corriente, que es salario, compra de bienes y servicios, han gastado el 25% en 3 meses, casi el 26%. Ok, están pagando salario, están comprando, están pagando los intereses de la deuda y están dando los subsidios. Por cierto, a los docentes de San Miguel, de la UE, no le están pagando los salarios. Y a la UE le deben dinero, pero digamos el resto lo están pagando. Pero el gasto de capital, que es obra, carretera, puente, paso de nivel, un hospital o gasto en recursos humanos, ¿tú sabes cuánto han ejecutado en los primeros 6 meses? 66 millones de 1.516 que están en el presupuesto. Es decir, 4.5%. Ya dieron la orden de parar las obras. Algo van a hacer, bacheo de carretera, ladón, un paso de nivel por allí, pero presupuestan 1.516 y han ejecutado 66 millones. Esto se debe a que los ingresos están cayendo y a que no consigue el financiamiento. Aprueban un presupuesto con promesa. El año pasado dijeron que iban a hacer 7 pasos de nivel y no hicieron uno. 4 sedes de la UE, no hicieron ni una. Que iban a reparar 1.000 escuelas, no repararon una. ¿Y en qué están invirtiendo esos 66 millones? Ahí está desglosado. ¿Saben qué va? Lo que están haciendo para los Juegos Centroamericanos. Fundamentalmente, ahí se está yendo, y creo que están haciendo como un paso a desnivel. En el bypass de San Miguel. Ahí se ha ido más o menos ese dinerito. O sea, que están paralizando los gastos por problemas de caída de ingresos y no financiamiento del presupuesto. Pero parar estos gastos de inversión, obras, construcciones, tiene 2 impactos. Contrata menos empresas y dinamiza menos la economía. Porque la empresa privada es la que te hace un puente y contrata gente. Y segundo, no moderniza la infraestructura del país. Esto es negativo desde el punto de vista del desarrollo de la capacidad productiva en un país donde 20.000 científicos, técnicos e intelectuales, como dice la encuesta de hogares, han perdido el empleo en el 22 con respecto al año 2019. Porque aquí se está disminuyendo el empleo de esa mano de obra calificada. Y una gran parte se está yendo a Estados Unidos. La inmigración es tan grande que hoy vivimos aquí 374.000 personas menos que en el 19. Entonces, se está minando la base productiva del país, la capacidad productiva.
Y esto tiene que ver con este desorden financiero. Pero el gobierno sí está pagando la deuda. Ya pagó 1.076 millones. Bueno, yo no estoy diciendo que no debe pagarla, porque eso tiene implicaciones. Pero es muy puntual en el pago de la deuda. Pero no es puntual en darle el dinero a la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Ni en pagarle los salarios de la gente. Es un enredo económico en que está este gobierno. Sí, César, me llamaba la atención el tema que usted hablaba sobre el gasto y específicamente el gasto de capital. Y usted decía que de los 1.516 millones, nada más se habían gastado 66 millones, que equivale al 4.5%. Eso en 6 meses. No, en 3 meses. 3 meses. En 3 meses. Pero podrían, digamos, en los meses que faltan, poder llegar a cubrir esa cantidad que se presupuestó. Ok, el año tiene 12 meses. Si en 3 ha invertido 66, te quedan 9. Si multiplicas esta cifra por 4, eso quiere decir que ese gasto va a andar por los 300 millones. Si mantiene el ritmo. Con respecto a lo que estaba presupuestado, es una caída enorme. Es decir, tenían presupuestado más de 400 millones y han ejecutado 66. Porque el presupuesto está así. ¿Cuánto voy a gastar en enero y cuánto gasto? ¿Cuánto voy a gastar en febrero y cuánto gasto? ¿Cuánto voy a recaudar en enero? Entonces, yo no quiero decir que esto necesariamente se va a mantener. Pero 3 meses te da una idea, y hasta abril los ingresos han caído. Es decir, si metemos abril, ya vimos otra caída de la recaudación. Entonces yo creo que van a hacer lo mismo del año pasado. El año pasado, en activos fijos, o mejor dicho, los gastos de capital, la inversión pública, mejor dicho, que incluye activos fijos, recursos humanos, etcétera, eran más de 1.800 millones y ejecutaron 700. No ejecutaron 1.100. Este año los gastos de capital son 1.516. En activos fijos, por cierto, obra, construcción, ha invertido 23 de esos 84 millones. De esos 66. Este año van a hacer lo mismo. No ejecutan, no hacen la inversión. Fíjate que el Hospital Rosales no arranca. Que es hasta de un préstamo, con una pequeña contrapartida. Entonces, esta es una expresión del deterioro de la finanza pública. Y hay un último dato que no te di, que quiero darlo. La gente no solo está afectada por el alza de los precios de los alimentos y de los servicios, etcétera. Hay mucha gente que tiene crédito. La mayoría de la gente no tiene créditos personales, ya sabemos, es gente de bajo ingreso, pero hay un sector medio que tiene préstamos. Préstamos de $300 para una casa, o tiene tarjeta de crédito. La tasa de interés está creciendo. La de los créditos a los particulares, a las personas, pasó de 8.27 a 9.89 de julio del año pasado a febrero de este año. Es decir, ha aumentado 29%. Y para empresas de 6.13 a 7.23, para los préstamos de menos de un año. Y para los préstamos de más de un año, de 10.44 a 11.04 para las personas. Y para las empresas de 8.50 a 9.78. Te lo voy a poner ahora en una cifra de una persona. Una persona que paga un crédito de $300 por una vivienda, hoy está pagando $317 por un préstamo de más de un año para una casa. Esa familia está pagando $17 más. Pero los alimentos, la canasta básica, de marzo del año pasado a marzo de este año, de los 22 productos del área urbana, aumentó en $28. Y como eso se multiplica por 2 para la canasta básica ampliada, son $56. De manera que esa persona, si es del área urbana, está pagando $56 más de la canasta básica ampliada y $17 más de un crédito. ¿Cuántos son? 56 más 17, 66, $73. Solo en esos dos rubros, no estoy incluyendo los servicios. Sí. No estoy incluyendo energía ni agua. Ya está golpeada en 70, no sé cuánto fue que me dio, 70 y pico de dólares en un año. Y ese 29% de aumento en los intereses, si se compara con años anteriores, sí ha ido incrementando. Sí, aquí nosotros hemos tenido, El Salvador gozó de estabilidad de precios mucho tiempo. La inflación se disparó en el año 2021, que llegó a 6.3. Fue la más alta del año 96. Ningún año del 96 hasta el 2001 se llegó a 6.
Hubo 2 años de 5 y pico y muchos años de 0,8, 1%. Y la tasa de interés también ha sido muy estable en todos estos años. Este problema arrancó en el 2021 con la inflación de 6.3 y en el 2022 7.3. Y en el rubro de alimentos es que está más alta. Y los intereses se están aumentando. Es lógico. La inflación provoca alza de los intereses. Porque si no suben los intereses y todo está caro y se está acumulando, quien tiene dinero en el banco lo saca. No tiene sentido. Yo poner un dinero en el banco y que me paguen un 6% cuando los precios están subiendo 7 y 8. Puede haber un retiro de ahorro. Entonces la banca sube los intereses para poder garantizar que los ahorros sigan. Pero están subiendo para las empresas y esto es costo de producción. También lo de corto plazo y lo de mediano plazo. Las empresas están pagando combustible más caro, aunque ahora bajó, pero con respecto a diciembre está más alto. Energía más cara, todo más caro y también intereses sobre los préstamos más caros. Y eso se resuelve, la empresa privada lo resuelve. La persona no, la señora que paga $300 de casa y ahora paga $317 no tiene nada que hacer, pero el empresario se desquita. ¿Cómo se desquita si le sube el costo? En los consumidores. En los consumidores, claro. En el precio. Afecta la inflación. Sí, bueno, César, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y abordar este tema importante para la gente. Gracias a ti, Kenia. Muchísimas gracias a usted también. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.